Kaixo, arratsalde on guztioi. Hasiko gara, lehenengo puntuan batzordearen 2025ko abenduaren 9ko bilkurako akta onestea egokia bada. Barkatu, Josebe? Bai, barkatu, eske bestela ez da entzuten, barkatu. Barkatu. Nere izena falta dela bertaratuetan, uste dut. Bilatu. Eskerrik asko, jarriko dugu orduan. Vale, urrengo puntuan osoko bilkurako gaiak, Irungo Udaleko Kontserbatorioaren eta Musika eta Dantza Eskolaren antolakuntza eta funtzionamendu araudia. Iñaki, mesedez. Bai, arratsalde on denoi. Bueno, el Conservatorio y Escuela de Música y Danza de Irún, sabéis que es un centro escolar autorizado. Como tal, es un centro escolar que debe disponer, entre otros documentos, de un reglamento de organización y funcionamiento. ¿No se me oye? Iñaki, espera un segundo, por favor, que vamos a apagar el aire, porque si no, no se te oye. Si nos da solo un segundo a que apaguemos el aire y seguimos, por favor. Vale. Eskerrik asko, Mónica. Bai, Iñaki, mesedez. ¿Orain bai? Bai, orain bai, Vale, eskerrik asko. Perfecto. Como decía, que el Reglamento de Organización y Funcionamiento es uno de los documentos de los que debe disponer un centro educativo. El Conservatorio y Escuela de Música y Danza de Irún dispone en la actualidad de un ROF aprobado en el año 2012, cuando se incorporó, pasó de la Fundación de Música y se integró en la estructura municipal. Y ahora, bueno, el ROF no es un documento estable en el tiempo, sino que debe de cambiar pues, por mor de la mera oferta educativa del centro, por cuestiones organizativas, por cuestiones legales del sistema educativo. Y entonces, bueno, en este momento pues había llegado el momento de repasar un poco este documento. A partir de la propuesta del propio conservatorio, más incorporaciones que se han realizado sobre modelos de ROFs de otros conservatorios y escuelas de música de los alrededores, del modelo que plantea el propio Inspección Educativa en relación a los centros de enseñanzas de régimen especial, como son las enseñanzas de música, y de las aportaciones de nuestros propios servicios jurídicos y de los responsables de personal del ayuntamiento, pues al final se ha llegado a este documento que es el que ahora se propone para aprobar en el Pleno. Este documento, a efectos del sistema educativo, vale en principio con la aprobación en el propio Consejo Escolar del Conservatorio de Escuela y Música, pero siendo un servicio perteneciente a una entidad local, también debe ser aprobado por el Pleno Municipal. La aprobación en el Consejo Escolar se produjo a primeros de diciembre. Ese mismo documento, que ha contado evidentemente con la participación de todos los estamentos del centro escolar, es el que ahora mismo se propone también para la aprobación del Pleno Escolar. El ROF recoge prácticamente todos los elementos que tienen que ver con la vida del centro escolar. Desde la organización del centro, de la definición de sus órganos colegiados y sus órganos unipersonales, del funcionamiento de los mismos, las normas de convivencia, incluyendo un marco legal para las disciplinarias, si es necesario, la evaluación, las normas de evaluación, los procedimientos de reclamaciones de la evaluación, la definición de los otros documentos educativos como el proyecto educativo de centro, el proyecto curricular, el plan anual, etc. Y los procesos de matriculación y también los de gestión económica. Estos son todos los, digamos que de alguna forma, e incluso la definición de las propias enseñanzas del centro escolar. ¿Vale? Como veis, es un poco la identidad del centro escolar la que se incluye, sus formas de funcionamiento, su vida de todas las personas que
Por allí pasan desde los trabajadores, los alumnos, el personal no docente, las familias y la relación con el propio ayuntamiento también. Y este es el documento que se plantea en este momento para su aprobación. Eskerrik asko, Iñaki, dudarik, galderarik. Vale. Bozkatuko dugu orduan, aldezko bozkak. Abstentzioak. Vale, besteak abstentzioak. Hurrengo puntura orduan joango gara, berri ematea, 3. puntuan, Gabonetako balantzea. Eunate encinas, mesedez. Bai, kaixo arratsaldean. Kirola gazteartean eta kulturatik antolatutako ekintzen balorazio laburra partekatuko dugu gaur. Gabonetako krosa, lehenik eta behin, la edición de este año ha supuesto un récord de participación en todas las categorías, con un total de 1.089 inscripciones para la prueba de 5 kilómetros, que suponen 300 más que en la edición anterior, y cerca de 500 niñas y niños que han participado en la Gabonetako Txiki. El tiempo acompañó en este evento y se celebró en un muy buen ambiente y, como decimos, pues con mucha satisfacción por la participación que ha tenido lugar. Zuiratik gazteartean ingurukoa. Bai, eskerrik asko Eunate eta arratsaldeon guztioi. Por parte del Servicio de Juventud, la valoración es muy positiva sobre el programa de Navidad. Valoración positiva por la alta participación. En total han participado 1.200 jóvenes. Y valoración positiva también la que hemos recibido por parte de esas personas jóvenes respecto a la diversidad de las propuestas este año. Comentamos en la anterior comisión que el programa de Navidad se dividía en 3 bloques. El primero de los bloques se desarrolló en Pío XII y, si bien es verdad que uno de los días, por mal tiempo, tuvimos que trasladar la actividad a Martín Docenea, allí mismo en Martín Docenea todas las plazas de todas las actividades se agotaron, por lo que en ese sentido también permitió también socializar el espacio a aquellas personas que no tenían previsto ir a Martín Docenea. En este bloque de Pío XII, destacar la actividad de danza del Campeonato de Jazz Dance como la actividad con más participación, el día 29 de diciembre. En el segundo bloque, en el caso de las actividades propuestas para los 2 Gaztelekuz, tanto para Artia como para Martín Docenea, aquí las actividades más destacadas o las que tuvieron más éxito estaban más vinculadas a la creación y a los talleres. Y destacar el taller de tazas o el desayuno taller con la artista local Elena Benet. Y por último, el bloque de las excursiones, aquí destacar tanto la salida a Bilbao al Parque de Navidad como la salida a la Bolera, en el que participaron alrededor de 80 jóvenes. Eskerrik asko. Y por lo que respecta a cultura, el Día de Santo Tomás se pudo llevar a cabo con normalidad, a pesar del mal tiempo que hubo a última hora de la mañana. Se celebró con muy buen ambiente. Comentar que durante la semana anterior habíamos estado trabajando con las entidades en posibles planes B, que finalmente no fue necesario. Olentzero eta Mari Domingiren etorrera, que se organiza junto a Bekigoti, Ekate y Chorimaloak, es una de las actividades o la actividad que más ha crecido este año. Han participado la mayoría de entidades que tienen conexión con la cultura vasca en la ciudad. En lugar de una carroza hubo 3, se realizó un acto de bienvenida. Al llegar a la Plaza San Juan se creó una canción propia, específica para la actividad, hubo una romería. Sí que hemos tomado nota también de mejoras en temas logísticos y tenemos pendiente con las organizaciones, con las entidades, realizar una valoración más en profundidad. Pero sí que está claro, ¿no?, que es una de las actividades que se va a sentar en esta dimensión en los próximos años. Pajentzako gutunen banaketa eta erregeen kabalgata jendetza handiko jarduerak izan dira, beste urte batez. Kulturatik antolatzen diren jardueren artean publiko gehien erakartzen duenetako bat da.
eta antolaketan parte hartzen dute ia Irungo hiriko entitate erakunde guztiak. Bigarren eta ziurazki azken urtez, erregeen etorrera Lope de Irigoyeneko geralekuan egin dira, eta baita zentzu honetan ebaluazioa egiteke dago, bihar justo hainbat entitatekin bilduko gera, eta hortik aurrera jarraituko dugu hobetzen. Eta azkenik, Amaia zentroko programazio hori dagokionez, urte amaieran oso finkatuta dauden hainbat jarduera izan dira, eta Amaia betetzen dituztenak edo gonbidapen guztiak banatzen direnak. Baita edo beste aldetik, abenduan zehar 7 jarduera egin dira CB-an, programazioan hitzarekin eta publiko berria finkatzen hasi gara, baita aretoa formatu ezberdinetan ezagutarazten. Eta horrez gain, beti publiko ugari erakartzen duten 2 erakusketa klasiko izan dira, Amaian egindako jaiotzen erakusketa eta Palmero Monteron trenaren lagunaren elkarteak antolatutako trenen erakusketa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eunate. Dudarik, galderarik? Aurrera orduan, 4. puntuan, Euskara ikasteko diru laguntza, 2024-2025 ikasturtea. Josebe, mesedez. Bai, arratsaldeon. Diru laguntza hauen helburua da 24-25 ikasturtean euskara ikasten edo betzen dihardutenei diru laguntza publikoak ematea. Eskatzaileek Irunen egon behar dute erroldatuta eta 16 urtetik gorakoak izan. Eta eskariak aurkezteko epea 2025ko urrian bukatu zen, eta ondoren eskari bakoitzerako deialdiaren oinarrietan jasotzen diren irizpideak egiaztatu ziren, eta 25ko abenduaren 30ean ebatzi ziren 24-25 ikasturteari zegozkion onartutako eta onartu gabeko diru laguntzen eskariak. Guztira 263 eskari jaso dira, emakumezkoena 177 eta gizon 86. Jasotako eskarietatik 69 ez dira onartu. Batetik egindako ikastaroa ez delako oinarrietan adierazten diren taldetako batean sartzen, hauek gehienetan 16 urtetik berakoak izan dira, eta gero bikoiztuta daudelako 9 eta besteak 9 ere bai. Gero gainontzekoei etzaile diru laguntza eman baldintzetako bat betetzen ez zutelako. 20 lagunen kasuan jasotako diru laguntzak batuketak ezin duelako 100% gainditu. 5 ez dutelako asistentzia betetzen. 18 kasuan maila lehenago ere diruz lagundu delako. Batek epez kanpo aurkeztu duelako. Gero ez delako gutxieneko azpimaila gainditu 3 lagunen kasuan. Foru ogasunarekin egunean ez zeudelako beste 2 eskatzaile. Badira diru laguntza eskatzaileak matrikula ordaindu ez dutenak, eta orduan batek ez du ordaindu. Eta gero beste baten kasuan udalak ezin izan du diru laguntzaren baldintzak ofizioz egiaztatu. Orduan guztira hori 51 baldintza bat ez betetzeagatik eta 18 oinarrietan jasotzen ez zirelako. Eta gero deialdian ezarritakoari jarraituz eta egiaztapen guztiak egin ondoren 184 eskari onartu dira eta guztira 77.612,05 euroko diru laguntza jaso dute. Hoietatik 169 lagunek jaso dute ordaindutakoaren matrikularen 100%, eta 6 100% baina gutxiago, abetik jaso dutelako. Eta abek emandako diru laguntzari dagokionez, abe guztira 10.629,50 euro eman dizkie Irungo eskatzaileei. 20 eskatzaile 100% abetik jaso dute, eta 6 eskatzailek pixka gutxiago, 2.506 euro. Eta hoxe. Eskerrik asko, Josebe. Dudarik, galderarik, aurrera orduan, 5. puntuan, udal euskaltegiko matrikulazioa.
Miren, mesedez. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, azaroaren 24tik abenduaren 4 izan genuen Euskaltegiko ikastaro trinkoen bigarren txandan izena emateko epea. Ikastaro hauek urtarrietik martxora bitartean eskainiko ditugu. Jasotako izen emate guztiekin 5 talde osatzeko aukera izan dugu, eta talde horiek A1 mailako bukaera, B1 mailako hasiera, B2ko 2 talde ditugu, B2 hasierakoa eta B2 bukaerakoa, eta 5. C1 mailakoa. Talde horietan 57 lagun bildu ditugu. Bestetik, urrian martxan jarritako astean 5 orduko talde horietan, tokia zegoenez, matrikulaldi honetan ere eskaini dugu talde horietan txertatzeko aukera. Eta, izan ditugun eskaera guztiak onartu ahal izan ditugu. 8 ikasle berri sartu ditugu talde horietan. Eskerrik asko, Miren. Dudari galderarik, azkeneko puntuan arabaki organoen kontrola, alkateak, ordezkariak eta tokiko gobernu batzarrak emandako ebazpen eta erabakien berri ematea 2025ko abenduaren 1tik 31 arte. Maria, uste dute galdera bat, jaso degula? Bai. Foro Ciudadano nos plantea unas preguntas en relación con algunas de estas daciones. Las 2 primeras, las voy a leer juntas, corresponden al área de euskera. La primera es en relación a la dación que se refiere a aprobar la convocatoria y anexos de la subvención para la concesión de una ayuda a las personas jurídicas que se encargarán de la publicación de una revista en euskera en 2026 por importe de 28.000 euros. Y la pregunta es el nombre de la revista, frecuencia de publicación y número previsto de cada una de ellas. Y la segunda, que creo que ya se ha comentado, por eso las leo conjuntamente, se refiere a las subvenciones para el aprendizaje o mejora del euskera. Aquí se dice curso 2026-26. Y la pregunta es, en relación a las estimaciones y desestimaciones, ¿cuál es el motivo por el cual cada una se estima y en la siguiente se desestima y cuál es el motivo del que se trata? ¿Contestan y luego leo la siguiente? Bai. Josebe, mesedez. Lehenengo galderari dagokionez, Irunero aldizkaria argitaratzeko eskintzen da diru laguntza hori, 28.000 eurokoa, eta aldizkaria urtarriletik abendura hilero ale bat argitaratzen da, abuztuan izan ezik. Guztira 11 ale argitaratzen dira paperean, tiradako 3.500 ale eta bertsio digitalean ere astean 25 berri sortzen edo sortuko dira. Eta bigarren galdera uste dut erantzun da dagoela. Y hay una pregunta más en relación con una dación de educación, que es la resolución de convenio subvención conservatorio por importe de 559.507,22 euros. La pregunta es si se puede informar de las partidas a las cuales van destinadas este importe. Iñaki, mesedez. A ver, este convenio es producto de una convocatoria de subvenciones del Gobierno vasco, de una convocatoria anual que hay para los conservatorios y escuelas de músicas municipales. Hay otras convocatorias también para las privadas y como hay para otros centros como el propio Euskaltegi, la Escuela Infantil Municipal u otras actividades municipales por parte de otros departamentos del Gobierno vasco o de la Diputación. Esos son ingresos que ya están catalogados en el propio presupuesto municipal. No son ingresos extraordinarios, sino que ya cuando se hace la cuenta municipal ya se tiene una previsión de que va a haber una cantidad de fondos que previenen de estas convocatorias, estas fuentes, que luego cogen la fórmula de convenios para poder justificar y para poder hacer el trasvase de transferencias entre entidades. De manera que, no siendo una fuente de ingresos extraordinaria, sino que es una fuente de ingresos ordinaria, en realidad tampoco existe una partida específica dentro del conservatorio, sino que está dentro de los gastos de las partidas normales del conservatorio: personal, mantenimiento del edificio, suministros, actividades, dietas, suscripciones a revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Los gastos del conservatorio está presupuestado por este año 2026 en alrededor de un poquito más de 1.900.000 euros.
esta financiación son 560.000 euros en números redondos. Hay otra parte que son ingresos de las tasas que pagan las familias y la diferencia importante entre todo ello, los gastos reales, es dinero que pone el ayuntamiento de sus propios fondos. ¿De acuerdo? Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, galdezkea geldituko litzateke, azkenengo puntuan. Listo? Oso ondo. Eskerrik asko guztioi.